Amados hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión me toca a mí compartirles la enseñanza que estamos llevando a cabo respecto del libro de los jueces. En esta ocasión me toca exponer el tema que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Jueces. Yo le he puesto por tema desobediencia de Israel en Canaán. El periodo de los jueces transcurrió entre la llegada de las tribus hebreas a Canaán hasta la instauración de la monarquía, tiempo el cual el pueblo de Israel vivió en Canaán. Entre los años 1200 a 1020 antes de Cristo, o sea, aproximadamente 180 años. Quiero leer algunos versículos para dar inicio a este estudio. Espero que el Señor nos dé a cada uno lo que debemos alimentar a nuestro espíritu. Antes quiero hacer una breve oración para dedicar este tiempo al Señor y que cada uno de ustedes, hermanos, amigos y todos los que se conectan a este medio, tengan y sea de grande bendición este tiempo. Bendito Dios y Padre, te doy gracias porque me permites el grande privilegio de compartir con mis hermanos, amigos, familiares y todos los que se conectan por estas redes sociales, Señor. Permite que cada uno de ellos, tu Santo Espíritu, les dé lo que tenga necesario para el mantenimiento y crecimiento de su alma, de su espíritu, de su vida en general. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Usa mi vida, mis labios, y a ti sea la gloria y la honra, mi Señor y mi Dios. Amén. Bueno, quiero leer los primeros versículos del capítulo 2 del libro de Jueces. Solamente voy a leer los primeros 9 versículos. La palabra del Señor nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Quiero hacer énfasis en algunos nombres, en algunos lugares, porque después los estaremos viendo en algunas diapositivas, en algunos mapas, para ver dónde están ubicados estos lugares y qué se hacía, qué se decían, ¿sí? Repito nuevamente, versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. No invalidaré mi pacto jamás con vosotros. Con tal que hay una situación muy especial aquí de este pacto, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque
Ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel que se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué tenía 110 años cuando murió. Y lo sepultaron en la heredad que se llama Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación, esa generación que había nacido en el desierto, que había entrado ahora a la tierra de Canaán, toda fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, quiero decirles que después de que Josué despidió al pueblo y que cada tribu se fue a la heredad que se les había asignado en la tierra prometida, las tribus empezaron a vivir después de la muerte de Josué, cada quien como podía. No había ley, no había un líder, no había un rey, no había nadie que los dirigiera. Y entonces la generación que nació en el desierto se había terminado. Esta era una nueva generación de israelitas. Así es que aquí estamos encontrando como primera parte un mensaje del gran Dios para su pueblo. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Por ahí tenemos una diapositiva, la diapositiva número 1, en donde en ese mapa encontramos dónde está Gilgal y dónde está Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y le dijo a todo el pueblo: yo os saqué de Egipto. Está recordándoles que a lo mejor ellos no, pero sus padres sí habían vivido todo esto. Yo os saqué de la tierra de Egipto y los introduje a la tierra a la cual había jurado a sus padres, diciendo: yo no invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares debéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. Y con gran dolor el Señor les dice: ¿por qué habéis hecho esto? Esto nos enseña que debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Si es que es una bendición muy reconfortante tener la plena seguridad de que su poder y su amor solucionará todo lo que está a nuestro alrededor, siempre y cuando obedezcamos los preceptos del Señor, obedezcamos todas sus instrucciones. Hay una parte de la Biblia que dice que el insensato edifica su casa sobre la arena, a la cual, cuando vengan tormentas, o sea, en su vida personal calamidades, grande será su ruina. Lo cierto es que el poder de decisión estaba en cada uno de los israelitas, así como lo está ahora la decisión en cada uno de nosotros, el poder escuchar
y el poder llevar adelante todos los preceptos que están escritos en las Sagradas Escrituras. Nuestro pasaje presenta a Dios hablando a su pueblo. El pueblo debía de tomar una decisión. De la misma forma, el Señor nos habla hoy a través de este pasaje que estamos estudiando. Debemos, les decía, saber escuchar primeramente la voz del Señor, entenderlo bien lo que nos dice y después obedecer todo lo que el Señor nos está diciendo. Si entendemos lo que Dios nos habla, debemos de ponerlo por obra. Debemos de obedecerlo en todo. Dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 9: apresta tu corazón y tus oídos. Y podemos decir: habla, Jehová, porque tu siervo escucha. Dios permita que así esté nuestro corazón abierto de par en par y que nosotros podamos decir: habla, Jehová, porque tu siervo escucha. Dios les dio un gran mensaje. En la diapositiva número 3, ahí encontramos que este mensaje tiene 3 divisiones, las cuales, en primer lugar, nos dice, número 1, ¿quién es el predicador? En este pasaje leímos, ¿quién es el predicador? Dios mismo está hablando en este mensaje, ¿verdad? La división número 2, ¿qué se predicó en este mensaje? Podemos entender que aquí nos está diciendo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra que les prometí a sus padres, a la tierra a los cuales a sus padres les había jurado, les había prometido. Y la tercera división, encontramos lo que Dios les prometió y lo que esperaba del pueblo. Y sigue diciendo el ángel de Jehová: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios les hizo esta promesa acompañada de juramento. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, pero además les dio promesas de grande bendición cuando ya estuvieran en esa tierra prometida. Nosotros nos preguntaremos: ¿acaso no ha hecho Dios lo mismo con nosotros? Tenemos grandes y hermosas promesas en la Biblia. El apóstol Pedro dice que nos ha dado promesas grandísimas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Lo que Dios esperaba de ellos, lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, lo que Dios espera también de nosotros ahora en este tiempo. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero esto ya había sido dado antes. Ahora el Señor estaba hablando porque ya había pasado un tiempo y el Señor veía y les decía: mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 2 cosas pidió el Señor a su pueblo. En la diapositiva número 3, en la segunda partecita, vemos 2 cosas que Dios pidió a su pueblo: que no hicieran pacto con los cananeos y que derribaran sus altares.
Jehová no quería que su pueblo se contaminara con esos pueblos paganos, pero Israel no lo hizo. En este libro de Jueces se dice, como ejemplo, que 7 tribus hebreas no echaron de su posición a los cananitas. En la diapositiva número 4 podemos ver la ubicación de esos pueblos que estaban morando desde antes que llegara el pueblo de Dios escogido a la tierra de Canaán. Y como ejemplo, encontramos 7 tribus, las cuales no expulsaron, no exterminaron a los cananeos. En Canaán vivían varias tribus, pero encontramos aquí que la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Manasés, la de Efraín, la de Zabulón, la de Aser y Neftalí, eso lo encontramos en la diapositiva número 4 que estaremos viendo ahí, y ubicamos la heredad de cada una de esas tribus, y de todos esos lugares, en todos esos lugares no fueron expulsadas las naciones que ya existían ahí desde antes que llegaran el pueblo escogido de Dios. Algunos de nosotros también venimos de una tremenda esclavitud de pecado, pero lo más hermoso es que hemos sido redimidos con mano poderosa y ahora estamos en nuestro Canaán, que es nuestra vida cristiana al lado del Señor Jesucristo. Pueden decir amén. Así que tampoco nosotros debemos permitir que la gente pecaminosa influya en nuestra vida, ni en nuestra forma de hablar, ni en nuestra forma de ser, ni en nuestra forma de pensar. El pueblo amado de Dios, que son todos ustedes, deben conservarse puros, limpios, sin mancha, sin reprensión, sin contaminar su mente, su corazón. Pero aquí, en este pasaje, vemos que tristemente Israel se contaminó con esas tribus porque no las expulsó, e inclinaron sus rostros, se hincaron delante de dioses como Astarot, diosa de los sidonios, Milcom, ídolo de los amonitas, Quemos, ídolo de Moab, Moloc, ídolos de Amós, además Baal, Asera, Kium, Renfán y muchos otros ídolos que tenían esos pueblos. Nosotros, como pueblo escogido de Dios, a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas calamidades, tantos problemas, tantas enfermedades en nuestras vidas? ¿Por qué el dinero no nos alcanza? ¿Por qué mi hijo, mi hija, mi familiar no puede consagrar su vida al Señor? ¿Por qué peleamos en casa? ¿Por qué tenemos problemas en los trabajos? La respuesta podría ser porque todavía hay ídolos en nuestra vida. Ídolo es todo aquello que roba la comunión con nuestro Dios, como nuestro tiempo de oración, meditación en la palabra, todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Eso puede ser un ídolo que pueda estar existiendo todavía en nuestras vidas. Tenemos todavía muchas cosas que impiden adorar a Dios.
a Dios como es debido? Si la televisión nos quita mucho tiempo para tener un momento de oración, la televisión es un ídolo. Si el trabajo excesivo me impide estar en alguna reunión, en algún estudio, en algún tiempo para escudriñar la Escritura, en un devocional, eso es un ídolo. Si pasear con mi familia tranquilamente en día domingo, en las horas de reuniones de su pueblo, eso es un ídolo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ver cómo y qué es lo que está robando tiempo en nuestra vida para dedicarle a nuestro Dios un tiempo de alabanza, un tiempo en un altar de oración en nuestro hogar. Es necesario que tengamos un devocional en nuestra casa. El Señor Jesús me conmovió en esta semana que teníamos un tiempo de devocional en nuestra familia y mi hija nos compartía una palabra poderosa del Señor y veíamos cómo nosotros todavía estamos fallando en nuestra fe. Que el Señor nos ayude para tener todos y cada uno de nosotros un tiempo, una comunión con Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo a este mensaje que Dios mismo le estaba dando? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel dice que alzaron su voz y lloraron y llamaron a aquel nombre Boquim. Ese nombre significa lloro. Y allí ofrecieron holocaustos, ofrecieron sacrificios. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 2, versículos 4 y 5. Y el pueblo lloró y ofreció sacrificios a Jehová. Pero llorar no remedia la situación, tampoco traer ofrendas. Amados, si Dios nos habla, debemos saber escucharlo y atender lo que nos está diciendo. Que el Señor encamine a vivir nuestras vidas de manera limpia para Él. El comportamiento del pueblo de Israel seguía un ciclo en todo este libro que vamos a estar considerando y vamos a ver a través de todos nuestros hermanos que van a continuar que el pueblo de Israel tenía un ciclo que era que el pueblo de Israel se rebelaba. Eso lo vamos a encontrar en nuestra diapositiva número 5, ahí la vamos a estar viendo. El pueblo se rebelaba, pero cuando se rebelaba a Dios, Dios permitía que tuviera tremenda calamidad en ellos. Fueron tratados de manera muy violenta. El paso número 3, el pueblo de Israel se daba cuenta de sus errores y se arrepentía. Le pedía perdón a Dios. Y Dios en su grande misericordia levantaba un juez, levantaba un líder y era rescatado. Y ya una vez que había sido rescatado, el pueblo gozaba un tiempo de reposo. Pero nuevamente, más adelantito, el pueblo otra vez se rebelaba, pecaba contra Dios, y ese ciclo lo vamos a estar encontrando en todo el libro de Jueces.
La gente desobedecía al Señor, adoraba a otros dioses, y el Señor permitía que los enemigos de Israel lo castigaran de manera violenta. El pueblo pedía ayuda al Señor. El Señor elegía a un juez, a un libertador, para conducir al pueblo en las batallas que libraba contra los enemigos. Y tras la muerte del juez, el ciclo se repetía otra vez. El pueblo de Israel tuvo que aprender que debía adorar solo al Señor Dios. Y cuando era infiel, entonces le sobrevenía el castigo. Pero más importante aún es que el Señor estaba siempre listo a escuchar su lloro, las plegarias del pueblo, y le daba una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Dios siempre estaba dispuesto a escuchar sus oraciones. Lo mismo hoy en día. Cuando nos alejamos del Señor, a veces vienen cosas tremendas a nuestra vida y decimos nosotros, el Señor nos está dando un jalón de orejas. Nos acercamos al Señor, le clamamos, oramos y el Señor inclina su oído porque es grande en misericordia. El Señor es bueno y entonces nos da una nueva oportunidad. Nos vuelve a recibir en su casa, nos abre los brazos y siempre nos recibe. Yo quisiera seguir leyéndoles el texto bíblico. Y nos dice, a partir del versículo 8 del capítulo 2, murió Josué y Jonún y los sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. A partir del versículo 11, comienza con otro subtema, que es la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después, a partir del versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y le provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, a Astarot, y se encendió contra Israel su furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra de ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová se le levantaba juez, entonces estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez estaba, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco no volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, solo para probar con ellas a Israel si procuraran
a no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en su mano. Ahí en la diapositiva número 2 podemos encontrar algunos de las naciones que ya existían cuando llegaron los hebreos a este lugar, y entre ellos les voy a leer algunos que los vamos a encontrar ahí en la diapositiva número 2. Los sidonios, los heveos que habían varios asentamientos en varios lugares. Los amorreos también tenían varios lugares, asentamientos de los amorreos, los amonitas, los moabitas, los edomitas, los hititas, los jebuseos, los heveos, sidonios, los filisteos, los amalequitas, entre ellos. Estas naciones no fueron echadas de delante del Señor. Por eso es que constantemente caían en adoración a los ídolos de estas naciones. En el capítulo 3 seguimos leyendo y encontramos que estas naciones las dijo Jehová para probar con ellas a Israel y todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no las habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, los del monte Baal Hermón, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres de mano de Moisés. Versículo 5 del capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Pero luego hicieron pues, a partir del versículo 7, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusam Risataim, rey de Mesopotamia. ¿Recuerdan ese nombre? El rey de Mesopotamia se llamaba Cusam Risataim. Y sirvieron los hijos de Israel como esclavos durante 8 años. Entonces clamaron. Entonces, cuando ya se veían perdidos el pueblo de Israel, clamaron los hijos de Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y entregó Jehová en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria. Este fue el primer imperio, el primer rey que por medio del primer juez, que fue Otoniel, destruyeron a los que lo estaban oprimiendo. Y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Y reposó la tierra. Para aquellos que están tomando nota, apunten que el primer juez fue Otoniel. Y por medio de su mano se destruyó a Cusam Risataim, rey de Siria.
Y después de que fue destruido este rey con su pueblo, la tierra reposó 40 años. 40 años hubo paz nuevamente en el pueblo de Israel y después murió Otoniel. A mí me gustaría que después hiciéramos un cuadro en el que pusiéramos cada uno de los jueces, quién fue, cuánto tiempo estuvo, a quién derrotó y cuánto tiempo hubo de paz después de cada uno de ellos. Encontraremos que algunos jueces nos da una narración amplia de todo lo que hizo, pero también encontraremos que algunos jueces solamente nos los nombran muy someramente, sin entrar a detalles qué cosa fue lo que hizo. En el versículo 11, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. Versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Ya decíamos que era un ciclo y eso lo vamos a estar viendo constantemente a través de los jueces. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció al rey Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Tome nota otra vez. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años estuvieron como esclavos. Tenían que pagar un impuesto al rey, tenían que llevarle presentes cada cierto tiempo, porque eran esclavos de ese imperio. Y entonces, después de esos 18 años que estaban como esclavos, y clamaron otra vez los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó otro libertador. Ahora les levantó a Od, hijo de Gera, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron a Od y con él a varias personas que le llevaban los presentes al rey Eglón. Entonces fue a Od, una comitiva donde llevaban todos los presentes del rey. Fueron a ver al rey moabita, o sea, al rey. Y entonces Od se había hecho un puñal, dice el versículo 16, de 2 filos, de un codo de largo, más o menos aproximadamente 45 centímetros de largo, y se lo ciñó en sus vestidos en la pierna del lado derecho. Y fue a Od ante Eglón, rey de los moabitas, y le entregó sus presentes. Aquí se aclara que Eglón era un hombre muy gordo, muy grueso, dicen unas versiones. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Toda la gente que lo acompañaba a Od y toda la gente que estaba con el rey fueron despedidos. Y él también salió un pedazo de camino fuera del palacio, dice, mas se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo, calla, permite primero que salga toda la gente. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado, solo, en su sala de verano. Y Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces, Eglón, con dificultad,
porque era muy gordo, muy grueso, dice, se levantó de su silla. El versículo 21, entonces alargó Ahaz su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre al rey Eglón. De tal manera que la empuñadura entró toda, hasta la empuñadura y toda la hoja, y la gordura cubrió el puñal en su vientre y se le salió todo el estiércol. Y salió Ahaz al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con un cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahaz escapó, y pasando a los ídolos, se puso a salvo en Seirad. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados, o sea, los lados del río, el río Jordán, de un lado, de otro, las partes bajas, los vados, y no dejaron pasar a ninguno de todos los que estaban en la tierra de los moabitas. Y en aquel tiempo mataron moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y vuelvan a anotar otra vez ahí en sus cuadernos: y reposó la tierra 80 años. Esto fue la liberación de los israelitas por medio de Ahaz de las manos de los moabitas. Y la tierra de Israel reposó 80 años. En el versículo 30, por último, nos habla, ahí nos dice: y así fue subyugado Moab de la mano de Israel. Y reposó la tierra 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. En el versículo 30 nos habla acerca del tercer juez que es levantado para ayudar, para liberar al pueblo de Israel otra vez. Después de Ahaz fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey. Así es que encontramos aquí grandes mensajes. En el mensaje, ahí en la diapositiva número 3, si regresamos, encontramos que Dios mismo es el predicador de este mensaje. En segundo lugar, predicó lo que Él había hecho a sus padres. Cómo los había liberado, cómo quedaron, cómo había permitido que entraran en la tierra prometida. Pero también les dijo lo que Dios esperaba de ellos. Solamente 2 cosas pidió Dios a su pueblo: no hacer pacto con los cananeos y que derribaran sus altares. Así es que
La religión y la cultura de los cananeos ejercieron una fuerte influencia en el pueblo de Israel. En conclusión, el libro de Jueces presenta la desastrosa consecuencia de apartarse de Dios, adoptando prácticas no agradables a Dios. Dios requiere consagración de su pueblo, así como designó jueces y los ungió con su Santo Espíritu para dirigir a su pueblo, así nosotros estamos y Dios nos ha puesto para liberar a todos los que están atados en el pecado y están llenos de desesperación. Tú y yo estamos para ayudar a todos los que no conocen a Jesucristo. Y estamos para que Dios nos use para liberar a los cautivos. Como último, tenemos allí una última diapositiva también en la cual estamos presentando 8 preguntas derivadas de este pasaje, de ese texto bíblico. 8 preguntas. Vamos a dejar un tiempo para que puedan ustedes copiar esas preguntas y serían para que las tengan en sus notas y para que nos sirvan para después o posteriormente sean parte de la evaluación todos y cada uno de los alumnos que están viendo aquí y también los maestros. Por mi parte es todo. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude para que nosotros también escuchemos la voz y llevemos a cabo todas las instrucciones que Él nos da, no como los israelitas que no escucharon o que escucharon pero no obedecieron. ¿Sí? Que Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima.